Hola, un cordial saludo. Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos y nos alegremos en él. Te habla la sierva del Dios Altísimo, Yurixa del Castillo Romero, y me acompaña en esta hora el pastor Wilman Espinosa, con quien vamos a compartir temas muy importantes de la palabra, temas para nosotros que vivimos en la ciudad de Santa Marta, temas de vital importancia porque en la tierra donde nosotros estamos tenemos que también poner en práctica nuestra fe y todo lo que el Señor nos ha enseñado por medio de la Escritura. Pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Yulisa, y Dios bendiga a toda la audiencia del canal Territorio. Es una gran bendición poder estar en esta tarde y compartir todo lo que Dios tiene para darnos en este día a través de la palabra y a través de todo lo que vamos a enseñar. Es una bendición y tú que estás allí en tu casa, donde estás viéndonos y escuchándonos en estos momentos, te pedimos que abras tu corazón porque creo y estoy seguro que Dios tiene cosas maravillosas para darte en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a orar, que es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Para que el Señor tome el control de este tiempo y sobre todo para que la palabra sea la precisa que tú necesitas para que llegue a tu corazón, para que haga lo que tenga que hacer. Solo tenemos que disponernos. Padre eterno, Dios todopoderoso, que eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo para que tu Santo Espíritu y tu presencia esté en medio de nosotros. Háblanos por medio de tu palabra, por medio del predicador. Oh Señor, abre nuestra mente y nuestro corazón para que la inteligencia y la sabiduría que viene de lo alto, oh Dios mío, sea para nuestro gozo, para nuestro beneficio, para que tú, Señor, puedas ir haciendo la obra, perfeccionándola, ayudándonos en todo momento como siempre lo haces. Toma el control en esta hora, Padre eterno, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿De qué vamos a compartir hoy, pastor? Sobre todo cuando sabemos que cada día a nosotros nos toca levantar murallas, muros, saber que tenemos que hacer unas protecciones especiales. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Bueno, vamos a hablar de los pasos de bendición, todos los pasos que debemos dar cuando queremos construir. Sobre todo nosotros que estamos construyendo muros espirituales. Quiero remitirme en esta hora a lo que nos enseña la palabra y cuando Nehemías estuvo reconstruyendo los muros de la ciudad de Jerusalén. En Nehemías capítulo 2, verso 20, Nehemías les da una respuesta a los opositores, a Tobías, a Sanballat y toda esta gente que se opuso o quiso oponerse a lo que Nehemías había comenzado a edificar. Y él les dice algo en Nehemías 2:20, que es el texto que quiero usar en esta tarde para todos nosotros y para el que sea el soporte de la enseñanza y todo lo que vamos a decir en esta tarde. Dice así la Escritura: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hay algo muy interesante que todo el que va a edificar, todo el que se propone a cumplir el llamado del Señor, debe dar unos pasos muy esenciales y en la palabra tenemos ese camino, ese motor que nos guía hacia esa verdad, hacia esa seguridad que debemos tener todos los que hemos sido llamados a cumplir una misión en esta tierra y en la ciudad de Santa Marta, o donde Dios te haya llamado. Debemos entender y comprender tres cosas muy importantes. Primero, Nehemías da una respuesta contundente. Él dijo algo y es la seguridad que todos debemos tener claro. Él dice, el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, Él nos va a prosperar. Tenemos que tener muy seguro y estar muy preciso en nuestro corazón de lo siguiente: el Dios que nos llamó, Él nos va a prosperar. Nosotros muchas veces, mi hermana Yulisa y ustedes que me escuchan, nos apoyamos en la gente, pensamos en fulano, en sutano, si aquí estuviese alguien que tuviese dinero, me pudiera ir mejor. No, tenemos que estar seguros que quien nos llamó fue el Dios de los cielos, el creador de todo lo que existe. Y Nehemías lo tenía claro. Lo tenía tan claro como lo tenía David cuando allá en el Salmo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una seguridad que debemos tener. Que el llamado que hoy tenemos, que el llamado a edificar, que el llamado a construir la ciudad lo tenemos de parte de Dios. No nos ha llamado hombre alguno, porque cuando el hombre nos llama, pues apoyémonos en el hombre. Pero si estamos seguros que Dios nos llamó, es vital
que confesemos y más que confesar, creer en nuestro corazón que Dios fue el que nos llamó, que el Dios de los cielos, aquel que nos presenta Génesis y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese debe ser nuestra seguridad, estar seguro. Ahora hay algo muy interesante dentro de la respuesta de Nehemías. Él dice, el Dios de los cielos, sí, Él nos va a prosperar. Y ahí tenemos que dar la gloria al Señor. Tenemos que estar muy agradecidos con Dios por esto, porque tú que me escuchas y todos los que estamos pendientes en esta hora de la palabra, nuestra prosperidad está asegurada en Dios. Estamos seguros en Él. No en vano Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no es un Dios de escasez. Dios no es un Dios de migajas. Dios no es un Dios de limosnas. Él es un Dios que da todo en abundancia. Mira, para salvarnos dio a Jesucristo, su Hijo amado. Para salvarnos dio lo más preciado que Él tenía, que fue Jesús, o que tiene el Señor Jesucristo. Y nosotros citamos mucho Juan 3:16, pero el 3:17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué cito esto? Porque Nehemías dice, Él nos va a prosperar. ¿Y qué hizo Dios para prosperarnos? Bueno, entregó a Jesucristo. Tendría alguien que morir por nosotros y no había otro sino Jesucristo. Y ahí sí entonces cito Juan 3:16, porque Juan declara en un tono de admiración y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Su único Hijo lo dio para rescatarnos. Y en virtud de ello, hoy nosotros todos somos hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos fue los que le dio potestad, el derecho de ser llamados, de ser hijos de Dios. Ahora bien, para construir tenemos que estar seguros que Dios nos llamó. Eso es vital, porque si no estamos seguros de esto, vamos a divagar en este mundo. Vamos a buscar ayuda de muchos lados, pero no vamos a ir a Dios. ¿Por qué tenemos que estar seguros? Mira, Dios había llamado a Moisés y Moisés, después que fue criado y mata al egipcio defendiendo a su hermano, huye al desierto. Pero Moisés duró 40 años haciendo lo mismo. Dice, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. 40 años en el mismo lugar, 40 años haciendo lo mismo. Hasta que un día se decidió llevar las ovejas a través del desierto. A través del desierto. Una cosa con la que nosotros tenemos que romper como hijos de Dios, como pastores, como ministros que hemos sido llamados a edificar esta ciudad, es romper con la monotonía. Nosotros nos acostumbramos muy religiosamente a hacer lo mismo siempre y no buscamos la diversidad de Dios. Moisés un día rompió con eso. Dijo, voy a ver qué hay a través del desierto. Y cruzó el desierto con las ovejas. Pero cuando cruzó el desierto hubo algo muy interesante, muy importante, y dice la Escritura que llegó hasta Oreb, hasta el monte de Dios. Yo creo, mi amado y hermanos, y todos los que me escuchan en esta hora, para edificar tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Tenemos que llegar hasta el monte de Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Moisés, Dios lo llama, recibe revelación. Moisés, criado allí por su madre en el palacio de Faraón, conoció las Escrituras, conoció lo que Dios tenía para él, el plan de Dios a través de su señora madre. Pero Moisés, cuando llega al monte de Dios, tiene la segunda parte que quiero enseñar en esta tarde. Tuvo revelación divina. No podemos caminar sin la revelación de Dios. No pretendamos edificar una iglesia, levantar una congregación, bendecir a una ciudad sin la revelación del Dios del cielo.
Si no tienes una revelación de Dios, vas a estar cogiendo una cosa de aquí, otra cosa de allá, vas a estar escuchando el consejo de fulano, la estrategia de este, la estrategia del otro, el discipulado del uno, el discipulado del otro. No, tú tienes que saber que la revelación que tienes Dios te la ha dado y que cumples tu parte dentro de la construcción de la ciudad. Hay algo muy interesante, y hablando de la iglesia del Señor, en la ciudad de Santa Marta y en Colombia y en todo el mundo, pero me remito a Santa Marta en esta ocasión, y es que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay muchas congregaciones y denominaciones en la ciudad, pero en la reconstrucción del muro de Jerusalén, Nehemías repartió la construcción por familias. Por familia. Yo creo que cada congregación es una familia, que conformamos esa gran familia, que es la familia de Jesucristo, la iglesia del Señor, que somos uno. No hay nombre, no hay nombre. Nosotros aquí le hemos puesto nombre, llámese como se llame, pero somos uno en Cristo Jesús, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Somos una gran familia, pero que tenemos una responsabilidad en el muro. Algunos tienen la responsabilidad de ser intercesores, ayunadores, hacen guerras espirituales. Otros tienen la responsabilidad de reconstruir el muro de la enseñanza. Otros tienen la responsabilidad de reconstruir el muro de la evangelización. Pero estamos construyendo. Tenemos una revelación de Dios, algo especial de Dios para ellos. Algunos son muy buenos, excelentes en la alabanza, en la adoración. Pero todo eso bendice la ciudad, porque cada uno hace lo que Dios le envió a hacer. El trabajo específico de una congregación en la ciudad no lo puede hacer otro. Ni nos podemos parecer los unos a los otros. Somos hijos de Dios, estamos unidos. Y eso tenemos que entenderlo y canalizarlo, llevarlo a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, para saber que la labor que está haciendo mi hermano, aunque yo no la sé hacer, él está construyendo los muros de esta ciudad. Y mira lo que dice Nehemías: el Dios del cielo, Él nos prosperará. Pero ¿qué nos toca hacer nosotros? Levantarnos para edificar. Y qué bueno que podamos comprender esta parte, que somos llamados para edificar. Dios no nos llamó a destruir, Dios nos llamó a edificar. Y yo tengo un dicho y una filosofía de vida: mientras la persona tenga vida, hay oportunidad. Mientras el pecador esté vivo, hay oportunidad. La persona ha podido caer muy bajo, la persona ha podido estar lo más profundo que podamos imaginarnos que una persona pueda llegar, pero si tiene vida hay oportunidad, porque Dios es el Dios de la vida, el Dios de las oportunidades. Y nosotros hemos sido llamados a edificar su pueblo, pero a edificar una ciudad que está ávida de Cristo. Una ciudad que necesita la presencia de Dios. Una ciudad que necesita hombres y mujeres ungidos. Hombres y mujeres que trabajen para el reino. Hombres y mujeres que tengan la revelación de Dios para poder edificar en el fundamento de Jesucristo. Para no edificar en hojarasca, como habla el apóstol Pablo. Para no edificar en la fe de hombre alguno. Para cumplir lo que dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús. Que la iglesia esté enamorada de Jesucristo, que la iglesia se enamore de Jesús, que la iglesia no esté enamorada de ministro alguno, que la iglesia no camine por la fe de hombre alguno, ni por el apóstol, ni por el profeta, ni por el pastor, ni por el adorador. Que la iglesia camine viendo a Jesús, con la esperanza de un día encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con la esperanza de un día encontrarse con el príncipe de los pastores. Ahora fijémonos algo muy interesante. Moisés recibe un llamado para edificar, pero tiene que enfrentarse a dificultades. Es que el llamado tiene dificultades. Hay personas que dicen que si Dios me llamó, ¿por qué me tiene que suceder esto? ¿Por qué tengo que pasar aquello? Vas a tener opositores, vas a tener gente que no te va a creer. Vas a encontrar personas que no van a creer la visión que Dios te dio. Pero yo te tengo una noticia muy clara y una verdad muy cruda en esta hora. Nadie te tiene que creer. Es que el que lo tiene que creer eres tú, porque Dios te llamó a ti. Y cuando Dios te ha llamado y cuando tú tienes esa convicción, Dios te va a respaldar. La gente no tiene por qué creerte. ¿Sabes por qué?
Porque cuando den los frutos, entonces la gente va a saber si el árbol es bueno o es malo, porque el árbol se conoce por los frutos. Cuando damos los frutos, entonces la gente va a creer, la gente va a tener la satisfacción de seguirte y de saber que lo que tú estabas diciendo era verdad, porque ya vieron los frutos. Cuando no conocemos un árbol, cuando no conocemos su fruto, no podemos juzgar el árbol. Pero cuando vemos el árbol y dando fruto, podemos decir, este fruto es bueno, es manzana, es pera, es coco, es mango. Podemos dar nuestro punto de vista hacia el árbol por el fruto que nos ha dado. Entonces, lo que yo te digo en esta tarde es que da los frutos, comienza a trabajar, crea la palabra que Dios te dio. No creas en lo que la gente está diciendo. No creas en los opositores, porque lo vas a encontrar. En Jesús no creyeron ni sus propios hermanos. La gente no creía que de la tierra de Jesús podría salir algo bueno. Pero mira, estuvo y de allí salió el Salvador del mundo, Jesucristo. Entonces, Dios te está llamando. Moisés sale, pero tiene que enfrentarse a algo. El pueblo que él iba a sacar para ir a adorar y servir al Dios vivo estaba cautivo. Y es algo que nosotros tenemos que comprender. La ciudad está cautiva, está bajo el yugo del pecado. Y para ir a restaurar esa ciudad, para ir a restaurar y levantar la ciudad, tenemos que saber con quién nos vamos a enfrentar. Hay un hombre fuerte. Hay un hombre fuerte. Y aquí quiero plantearte lo siguiente. Si no estamos ungidos y llenos de la gloria del Señor, no podremos. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra la gente. Nuestra lucha no es contra la gente. Te lo reitero, tu lucha no es contra la gente. Pablo declara y dice es que contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí no lo vamos a derrotar con teología. Ahí no la vamos a derrotar con palabrerías ni gritos. Allí tenemos que ir con la unción del Espíritu Santo porque nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Mira, en Lucas 9:1 dice, registra Lucas lo siguiente, dice que llamando a sus discípulos les dio poder y autoridad. Aleluya. Yo doy la gloria a Dios por esta palabra. Porque ciertamente Nehemías dice, el Dios del cielo nos llamó. Él nos va a bendecir y nos llama para edificar. Pero Jesús nos ha dado poder y autoridad para hollar toda obra del enemigo. Para hollar serpientes y escorpiones. Para destruir toda fuerza de maldad. Y allí es donde nosotros tenemos que estar en el monte de Dios. En la presencia de Dios. Llenos de su presencia. Llenos del Espíritu Santo, de la unción, del poder que Él nos da. Pero hay algo tan interesante. Nehemías todo lo que hizo, lo hizo guiado por Dios. Y es que ahí no debemos fallar nosotros. Dice, cuando Jesús está para partir, le dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y eso es de vital importancia para el ministro y el hombre y la mujer de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo del Señor. Ser guiados por Él. Tenemos que regresar y restaurar ese muro de la guía del Espíritu Santo. Cuando uno registra y estudia la iglesia primitiva, uno encuentra varias veces esta expresión, y dijo el Espíritu, y el Señor dijo, y el Señor dijo, y los apóstoles eran guiados por el Espíritu de Dios. Ellos no se movían si no había una guía, una dirección del Espíritu de Dios. Mira, cuando se va a ungir al rey, el profeta pasa a Abinadab y todos los hijos de Isaí, y no había llegado David. Pero el profeta escuchó la voz de Dios siempre. Mira, donde el profeta no tuviera su oído afinado, donde no conociera la voz de Dios, hubiera ungido a Abinadab como rey sobre Israel, porque se dejó guiar por las apariencias. Y ahí es donde, si vamos a edificar,
en el fundamento que es Jesucristo, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No hay otra. No hay otra. Mira, cuando vio a David de lejos, el Espíritu le dijo, levántate y úngelo porque este es. Es que también para formar el equipo de trabajo, más adelante en Nehemías tú vas a poder encontrar, si estudias todo el libro de Nehemías, en el cual te invito a que lo hagas, vas a encontrar que Nehemías caminó la ciudad. Fue, miró cómo estaban los muros, las puertas, y dice, a nadie le había declarado, a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque tenía una guía de Dios. Porque antes de pedirle al rey fue y oró, consultó con Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos. Porque a veces nos apoyamos en nuestros saberes. En mi experiencia, no es que yo tengo 20 años en el ministerio, es que yo tengo tanto tiempo trabajando en el Señor. Sí, eso es verdad. Pero esto no es por tu experiencia, ni por mi experiencia, ni por tu sabiduría, ni la mía. Esto es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos que saber que la multiforme gracia de Dios no actúa siempre de la misma forma. No actúa siempre de la misma manera. A algunos ciegos el Señor le impuso las manos. A otros escupió, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Dios trabaja distinto cada día. Que cuando tú y yo nos levantemos, sepamos para dónde vamos, pero no por lo que nosotros hemos planeado, sino por lo que Dios quiere que se haga. Porque yo quiero recordarle algo muy interesante. No es lo que yo quiero hacer para Dios, es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Y eso es fundamental. Eso es maravilloso. Yo fui llamado como pastor y estuve haciendo la obra, pero no entendía muchas veces el mensaje de Dios. Dios me dijo, deja de pastorear y dedícate a formar. Deja de pastorear y dedícate a formar. Y yo decía, pero Dios, mira la iglesia, mira esto. Yo estaba muy cómodo. Pero cuando obedecí a Dios, comencé a ver la bendición de formar, de educar, de transmitir los conocimientos a los hombres y mujeres que Él ha llamado. Y hoy sé que estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté, formando, ayudando, bendiciendo a las personas. Aleluya. Pastor, has dicho grandes verdades. Y antes de entrar en un tema de ciudad, porque eso fue lo que hizo Nehemías al reconstruir pues, los muros de Jerusalén, hay un tema importante y es para llegar a todo lo que nos has dicho, y es la oración. Así es. Yo creo que nosotros estamos faltos de comprender que necesitamos pasar un tiempo muy especial, porque el secreto de esa oración es realmente estar en secreto con Dios. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo hoy nos puedes dar un consejo de parte de Dios? Porque todos queremos orar, pero yo creo que a todos nos asalta la duda, de pronto, ¿lo estoy haciendo bien? Dios sí me oye, ¿qué no haré bien? ¿Por qué de pronto mis oraciones no son contestadas con respecto a ese éxito o a esa prosperidad que Dios quiere darnos, como lo dice la palabra aquí en Nehemías 2:20? Bueno, hay algo muy importante y nos llena de bendición. Es que lo primero lo encontramos en la vida de Jesús. Dice que Jesús despidió a los discípulos. Le dijo a los discípulos, nos encontramos en la otra ribera, allá en Mateo capítulo 14. Luego despidió la multitud y dice que se encontraba él solo orando. La oración, podemos orar juntos, donde hay 2 o 3, ahí está el Señor, si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Pero como hombres y mujeres de Dios, la oración en lo secreto es el secreto. Para parafrasearlo y decirlo de alguna manera, tenemos que sacar tiempo a solas con Dios. Yo hago la pregunta y les digo, mira, si Jesús siendo el ungido, si Jesús siendo Dios tuvo la necesidad de orar y orar solo. Ahora, cuando allá en el Sermón del Monte, Él nos enseña muchas cosas y en el capítulo 6 dice que entra a tu aposento, cierra la puerta y ora en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar en lo público. Hace años aprendí algo muy interesante de un hombre de Dios y él me decía, tu ministerio público no puede ser mayor que tu ministerio en privado. O sea, la intimidad con Dios. Fíjate, yo vivo enamorado de los predicadores nuevos, de los predicadores que no saben casi nada,
¿Por qué vivo enamorado? Porque muchas veces el sermón no tiene homilética ni hermenéutica. Sí, está bien, pero sí tiene ayuno y oración. El problema es que cuando ya nos hacemos profesionales de la predicación, no, yo un momentico la preparo, yo un momentico hago esto, y un momentico, y queremos que Dios haga grandes cosas y Dios va a respaldar su palabra. Es verdad, pero tenemos que estar primero en los secretos de Dios. Lo otro, algo que decía David cuando estaba en la presencia del Señor, él decía: examíname, Dios, y ve si hay en mí algo de maldad. Es más, David dijo algo que a mí me llama profundamente la atención. Confesando sus pecados, él dijo: líbrame de los que a mí me son ocultos. Es que tenemos que estar siempre siendo escudriñados por Dios. Nosotros conocemos nuestras debilidades, pero ahí de pronto tenemos cosas que nosotros decimos que no son malas, pero David dijo: mira si hay en mí alguna cosa de maldad. Fíjate, porque tenemos que descubrir el corazón al Señor. El profeta dijo: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El verso siguiente dice: yo Jehová que escudriño. Eso es muy interesante, descubrir nuestro corazón en la presencia del Señor. Y hay otra cosa muy importante que tenemos que hacer en la oración y que muchas veces llegamos solo a pedir, pero debemos consentir a nuestro Dios, a nuestro Padre, llegar a adorarlo, llegar a estar con Él. Porque lo primero que a mí me llama la atención cuando el Señor llama a sus discípulos, dice que llamó a 12 para que estuviesen con Él. Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Y lo otro, no en vano, el salmista dijo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Amén. La oración debe ser un deleite. Debemos deleitarnos en la oración. Debemos deleitarnos estar hablando con nuestro Dios. Si la oración no es un deleite, es una carga. Si la oración no es un deleite, no tiene fruto. No puede haber fruto de bendición si esa oración es una carga. Si oro porque tengo que orar, no, yo tengo que sentir hambre, pasión y sed por estar con Dios, estar en su presencia. Aleluya, gloria a Dios, así es. Así es, y damos la gloria al Señor porque su palabra nos lleva a esas instancias en las cuales nosotros sabemos que hay algo que hacer y que el Señor lo está demandando. Amén. Y a propósito, pastor, de lo que hay algo que hacer, creo que así como Canal Territorio, pues nuestra responsabilidad es ser una plataforma en comunicaciones para poder compartir la palabra y aún temas sociales, temas de ciudad. Amén. Sabemos que tenemos un alcance en Ciénaga, en Pueblo Viejo, y creo que nosotros ayudamos o servimos para que los hogares se cimenten a través de la palabra, que es la verdad, porque la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y que nos guía toda la verdad. Eso es maravilloso. Pero en cuanto a nosotros, siendo hombres y mujeres de Dios, del reino de los cielos, donde nos toca poder ayudar a una ciudad a sacarla adelante, nosotros vemos los problemas y tenemos la inteligencia y la sabiduría de Dios. Vemos en la palabra también que se destacaron hombres como José, como Daniel, que estuvieron en posición de gobierno, y inclusive la reina Esther, y ayudaron mucho al pueblo del Señor. Creemos que hoy nuestra participación debe ser un poco más activa. Creo que hoy se ha despertado en hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios la necesidad de servir mucho más allá. Y eso es maravilloso porque tenemos que ser la sal de la tierra y en el lugar donde estemos dar esos frutos y dar a conocer lo que Dios aún está dispuesto a hacer. Y por eso creo que con el hecho o la forma en que usted quiere, con ese conocimiento que el Señor le ha dado, participar en el Consejo Distrital de Santa Marta sería una muy buena opción. ¿Por qué Dios lo motiva a eso? ¿O cómo de pronto un pastor, un hombre de Dios, una persona que se ha venido estructurando en la palabra, cree que es necesario que esté en un lugar como este? Bueno, hay dos cosas muy interesantes que quiero decirte, Yulisa, y a todos los que nos escuchan en esta hora. Cuando uno empieza a estudiar la palabra y se da cuenta del llamado que uno tiene, nosotros hemos dicho, es que Dios me puso por cabeza y no por cola. Dios nos puso por cabeza, y eso es verdad, Dios nos puso por cabeza y no por cola.
pero entendiendo cómo se mueve el mundo en que estamos, sabemos que tenemos que participar en todos los ámbitos sociales habidos y por haber. Tenemos que estar en todos los estamentos del gobierno. ¿Por qué? Comenzamos mirando la cuestión de Daniel. Daniel pudo ayudar al pueblo, pudo bendecir a la nación de Israel, pudo bendecir a sus amigos porque estaba en el gobierno. El mismo José entiende el llamado de Dios. Y cuando él se da a conocer a sus hermanos, le dice: no me enviaron ustedes acá, es que Dios me envió delante de vosotros para preservaros vida. Y mira lo que le dice Faraón a José: mi pueblo se gobernará por tus dichos, por tu palabra. Solo en el trono yo seré mayor que tú, pero nadie alzará una mano en Egipto sin tu palabra. Ahora mira cómo pudo bendecir José a su familia, dándole la mejor tierra a Gosén. El caso de Nehemías, si Nehemías no hubiese estado en el poder, si Nehemías no hubiese estado en el gobierno, pues Dios hubiera restaurado la ciudad de otra forma, pero Nehemías fue clave ahí. Ahora, hermana Yulisa dice algo muy interesante. El Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra. La sal cumple varios propósitos. Yo tengo una enseñanza donde digo que la sal es la reina, la sal manda. Y quiero hacerlo de una forma, bueno, de pronto muy jocosa, pero la comida usted le puede echar todos los condimentos que usted quiera, todos los condimentos habidos y por haber, pero si no le echa sal, no sabe a nada. Es insípida, no tiene sabor. Y por eso a esta ciudad hay que echarle sal y meter la sal en todos los lugares, porque la sal, además de sazonar, preserva. Y creo que desde el Consejo de la Ciudad, dentro de todas las corporaciones, en la asamblea departamental, en la gobernación, en la alcaldía, en el consejo, en los ediles, en las juntas de acciones comunales, en cada estamento de nuestra ciudad, en cada uno de los lugares de gobierno, debemos estar y participar. Y aquí sí quiero ser contundente yo con algo. Nosotros hemos criticado los gobiernos, hemos señalado los gobiernos, pero nosotros no hemos estado allí. Nosotros no hemos estado allí. Mira, Nehemías era la persona de confianza del rey. Él era el que probaba primero la comida. Él era el que probaba todo lo que el rey iba a comer. Él era la persona de máxima seguridad de él, de máxima confianza de él. Allí tenemos que estar nosotros como consejeros, pero también lo que pretendemos nosotros y lo que queremos en el nombre de Jesús llegar al consejo es que yo tengo un eslogan que no es por el evento político, y es que el eslogan dice: provoquemos el cambio. Es que no podemos provocar el cambio desde la orilla, es que tenemos que estar dentro de para provocar el cambio. Mira que la sal no hace su trabajo fuera ni al lado de. La sal hace su trabajo dentro de. Usted toma una libra de carne y al lado le pone una libra de sal. Al día siguiente usted va y esa carne está podrida, está dañada. Porque para que la sal pueda preservar la carne tiene que estar dentro de. Y eso es lo que yo le he dicho a algunas personas que dicen: pero ¿por qué un pastor? ¿Por qué un evangélico en la política? Porque soy la sal de la tierra, porque somos la sal de la tierra. Y para preservar la sal tienes que estar dentro. Y eso es lo que lo invito, estar dentro de, para poder entonces cumplir con la función de preservar, además de sazonar, ¿no? Además de sazonar la preservación. Pero fíjese que es tanta la responsabilidad que nosotros tenemos, y yo le he insistido mucho a los televidentes en que nos toca participar en la política. No podemos dejar que escojan por nosotros. Nosotros tenemos el derecho de poder salir a votar. No podemos quedarnos en casa. Ese abstencionismo no es bueno. Usted tiene que escuchar a los candidatos. Usted tiene que tener la opción, orar al Señor para que el Señor le guíe. La Biblia lo dice:
El Padre Eterno es el soberano de los reyes. Así Y el Señor pone reyes y quita reyes. Es su voluntad. Pero nosotros oramos para que de todas maneras se cumpla la palabra que dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener una actitud mucho más proactiva. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de ciudadanos que nos corresponde. Porque aunque nuestra ciudadanía es celestial y la vida eterna nos espera y la estamos disfrutando en el reino de los cielos, pues nosotros también tenemos una responsabilidad mientras estemos en esta tierra, ¿o no, pastor? Amén. Sí, eso es una responsabilidad grande que tenemos como hombres y mujeres de Dios. Pero lo otro, Yulisa y televidentes, es lo siguiente. Somos pastores, somos ministros, somos hombres de Dios, qué bueno, qué chévere. Pero también tenemos que prepararnos para lo público. En mi caso, yo he estudiado lo público, tengo una especialización en administración pública de la ESAT, soy tecnólogo en gobierno local, tengo estoy haciendo una especialización en gerencia pública. ¿Por qué? Porque allá sabemos, como se lo he dicho a mucha gente, yo al consejo no voy a ir a orar, yo al consejo no voy a ir a ayunar, yo voy a trabajar por una ciudad, a gestionar por una ciudad. Y por eso le estoy pidiendo a todos los oyentes, a los cristianos, a aquellas personas que son apáticas al tema político, mire, salga a votar, salga a elegir, no permita que otro elija por usted. No permita que otros vayan a decidir el futuro de la ciudad por usted. Elija, ejerza su derecho al voto y ejerza su deber como ciudadano colombiano que usted debe votar, usted tiene el derecho de elegir y ser elegido. Escuche a los candidatos, escuche las propuestas. Porque mira, la corrupción es tan grande que si tú no vas a votar, hay gente que vota por ti. Tú no votas, pero tu cédula sí. Y entonces estamos contribuyendo con la corrupción y tenemos que dejar eso de un lado. Ahora, para aquellos que dicen que los cristianos no deben participar en política, entonces tendríamos que quitar ese texto que la hermana Yulisa acaba de citar, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces tendríamos que quitar ese texto de la Biblia. Tendríamos que quitar que Dios es el que quita y pone los reyes. Tendríamos que quitar esos textos de la Biblia. Y entonces incurriríamos en una causa de que nuestro nombre sea quitado del libro de la vida, porque el que le añada o le quita sufre unas consecuencias. Ahora, yo los invito realmente a escoger guiados por Dios. Vamos a la presencia del Señor. Vamos a pedirle a Dios nos muestre cuál es el alcalde que Él ha elegido, cuál es la persona que está en el corazón de Dios para guiar los destinos de esta ciudad en estos 4 años que se avecinan. Vamos a pedirle a Dios cuál es la persona de los 3 candidatos a la gobernación que hay, cuál es la persona que Él ha escogido. ¿Cuáles son los concejales? ¿Cuáles son los ediles? ¿Cuáles son los diputados? Dios, muéstrame. Pues hagamos derecho, hagamos parte de nosotros aquel texto en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Toda esa parte la tenemos de nuestro lado. Dios nos ha dicho que clamemos, que pidamos. Hay una persona que me dijo en una ocasión, en una reunión, me dijo, yo le voy a orar a Dios si usted viene de parte de Dios o no es de Dios. Y yo digo, bueno, ore, eso es bueno. Y me alegra porque estoy convencido que en lo que estoy, Dios me ha guiado. Tengo un llamado de Dios para esta ciudad. Bueno, pero digámosle también, pastor, a través de qué partido o movimiento usted se inscribió, ¿cómo podemos ubicarlos en el tarjetón? Bueno, yo me inscribí en el movimiento, en el partido Cambio Radical. Soy el número 12 en la lista, en el tarjetón. Número de gobierno, entre otras, un número apostólico, un número profético. Creo que Dios nos bendijo y hay algo muy interesante en este número, que el partido me dio la oportunidad de escoger el número. El partido nos dijo, no solamente a mí, a todos los candidatos, cuál es el número de su preferencia. Y como acto profético, porque tengo una palabra profética de gobierno y tomé el número 12, no es casualidad. El número 12 en Cambio Radical y por eso queremos provocar el cambio en nuestra ciudad, mi hermano. Bueno, damos gloria a Dios por este espacio. Lo volveremos a invitar para que sigamos hablando de la palabra, pero también para que seamos conscientes de la problemática de la ciudad.
y tomemos partido en ella en el mejor sentido. Sabemos también que los mandatarios pasan, pero nuestra ciudad queda y nosotros tenemos que hacer la obra que nos corresponde, no solo orar, sino también ser garantes, velar, porque se cumpla, porque hayan gobiernos que realmente puedan ejecutar las obras como son, servidores, orando obviamente al Señor, pero también diciendo las cosas como son, porque nosotros estamos llamados a decir la verdad, no a insultar, no a maldecir. Nosotros no podemos maldecir las autoridades. La palabra dice que para que vivamos quieta y reposadamente tenemos que orar por el alcalde, por el gobernador, por el presidente, por Israel. Nosotros tenemos una carga y un compromiso que ya está establecido en la Escritura, y eso es lo que tenemos que llevar a feliz término. Así que agradecemos a todos ustedes. Les recuerdo que es el pastor Wilman Espinosa, Cambio Radical número 12 al Consejo de la Ciudad de Santa Marta. Es una excelente opción, lo conozco hace muchos años y sé pues que de llegar con la ayuda del Señor y con todos los votos de nosotros, lo va a hacer muy bien, porque bien lo ha dicho, se ha preparado para estar en lo público, en el gobierno, y eso es una garantía de que efectivamente sabe lo que va a pasar en el consejo, ¿o no, pastor? ¿Usted sabe? Amén, sabemos, nos hemos preparado para ello, tenemos amor por la ciudad. Yo creo que la Iglesia de Jesucristo es respuesta para esta ciudad, no solamente en la oración. Lo hemos hecho bien como ministros, lo hemos hecho bien como sacerdotes, pero vamos a ser también excelentes haciéndolo en lo público, mi hermano. Gloria a Dios. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Canal Territorio. Continúen con esta hermosa programación que baja del corazón del Señor para todos nosotros. Dios les bendiga. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar.